Buenas noches, Lick. Buenas Espero, noches. buenas noches, espero que, Buenas noches, Lick. buenas noches. Espero que todo bien en regreso a sus hogares. Ya hayan podido, dentro de estos minutos que les di, también tomar un vaso de agua, pararse un poco, ¿verdad? Porque a veces estar tanto tiempo sentado también cansa, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar de lleno a lo que es el tema del marco legal e institucional de la industria en Guatemala, ¿verdad? Es uno de los temas que tenemos nosotros dentro de la segunda unidad que engloba el marco conceptual y caracterización de la industria en Guatemala. Dentro del marco legal e institucional de la industria, pues yo les había mencionado anteriormente que se tienen unas ciertas leyes, ¿verdad? En cuanto a que tocan el tema de industria como tal, ¿verdad? Pero no lo desarrollan, ¿verdad? Hay algún menciona como el tema, por ejemplo, de la Constitución, ¿verdad? En su artículo 43, ¿verdad? Eh, pero no nos da una mayor orientación hacia cómo eh, se va a desarrollar este sector, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar dentro del marco legal, ¿verdad? Nosotros aquí lo tenemos bien dividido. Uno sería las leyes, ¿verdad? Reglamentos, eh, propuestas de ley que se tienen inclusive en nuestro país también, ¿verdad? Que van a contribuir a todo el conjunto de desarrollo industrial que nosotros tenemos como tal, ¿verdad? Eh, hay, como tal, no hay una ley específica, ¿verdad? Que nosotros podamos delimitar, ¿verdad? Y decir, bueno, aquí se ejemplifica todo el objetivo industrial que puede tener el país, sino que en Guatemala se tienen, pues, de acuerdo a las actividades y de acuerdo a diferentes sectores, una participación dentro de la industria. Entonces se tienen en la cual se apoyan con diferentes leyes, ¿verdad? Obviamente también históricamente nosotros también hemos tenido, pues, ciertos cambios en estas leyes y que lo que se busca como tal es el hecho de poder venir y que se tenga un sector industrial identificado, ¿verdad? Eso sería dentro del marco legal. Dentro del marco institucional es importante que nosotros identifiquemos, ¿verdad? Ya al momento que nosotros queremos participar de alguna actividad industrial, queremos participar en el desarrollo industrial de algún sector, o queremos desarrollar las actividades industriales dentro de un mercado, tener en cuenta que hay instituciones dentro de nuestro país que se encuentran pues, reglamentadas por algunas de estas actividades o algunos de los objetivos que nosotros vayamos a realizar, ¿verdad? Ellos regulan esas actividades que nosotros podemos tener, ¿verdad? Y pues es bueno que los tomemos en cuenta, ¿verdad? Entonces, aquí este título se divide en dos, ¿verdad? Uno, primero, con las leyes, ¿verdad? Y otro también en la identificación de las instituciones, ¿verdad? Porque a veces uno puede decir, bueno, eh, no hay una ley específica o solo el Ministerio de Economía. No, a veces, tanto dentro de lo que nosotros hemos visto, hay algunas instituciones que se especializan más en este tema, ¿verdad? Que tienen un poquito más desarrollado sus reglamentos, ¿verdad? O que comienzan a tener ciertas directrices en cuanto a cómo nosotros vamos a movernos dentro de las actividades, que si nosotros no las tomamos en cuenta desde antes, ¿verdad? Al momento que nosotros tengamos algún proyecto o alguna intención de participación, si no tomamos esto en cuenta, nos puede, en este caso se diría, nos puede votar el proyecto, dirían, ¿verdad? O puede alargar ciertas actividades que no teníamos contempladas, ¿verdad? Yo se los mencioné antes, ¿verdad? Por ejemplo, hemos visto en el caso eh, del,
de la minería aquí en nuestro país, ¿verdad? El hecho solo de no tomar en cuenta, por ejemplo, una consulta popular con el pueblo que estaba más cercano a las actividades que se tenían mineras, pues ocasionó de que esa minera pues tuviera que parar operaciones, ¿verdad? Y que comenzara a- a desarrollar ese proceso legal en el cual no hubiera caído, ¿verdad? Si hubiera hecho la consulta popular, ¿verdad? Y con el pueblo más cercano que ellos tenían ahí. Entonces, ese es un ejemplo, ¿verdad? Y dentro de eso, pues nosotros también podemos encontrar otros históricamente, ¿verdad? También está el de la hidroeléctrica, ¿verdad? Eh, de, de Chixoy, ¿verdad? Que ahí pues ya, inclusive ya hubo una sentencia, ¿verdad? En cuanto al tema de las actividades que se llevaron a cabo, ¿verdad? No tomando en cuenta, por ejemplo, eh, lo que las población en ese momento iba a resultar afectada, ¿verdad? Entonces, se quisieron ir por otra vía, ¿verdad? Que al final les vino a repercutir, ¿verdad? Y que esto, pues, al final tiene que ser pagado por el Estado, ¿verdad? Esto al final, aquí el Estado es el que se vea, la palabra es afectado, ¿verdad? Pero es como consecuencia de no tomar en cuenta estas leyes, ¿verdad? Creo que es importante que al momento que nosotros identificamos dentro del sector industrial un proyecto, una actividad que puede ser aprovechada, ¿verdad? Para crecer, es importante también que nosotros tomemos en cuenta, pues, todo el tamizaje de leyes que se van a tener, ¿verdad? Y que dentro de todas estas leyes nosotros estemos seguros que cada paso que estamos dando en el proyecto sea firme, ¿verdad? Entonces, como les digo, tenemos ejemplos, ¿verdad? Ejemplos de circunstancias que se han dado en nuestro país, ¿verdad? Cuando no se contemplan esto, ¿verdad? Y al final, el tema del desarrollo industrial como tal se ve afectado, ¿verdad? No solo en cuanto al nombre, ¿verdad? Sino que también en cuanto dicen, industria, ¿verdad? Entonces ya la gente lo comienza a asociar de una mala manera, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, de ambiente, ¿verdad? Si nosotros vamos al tema de ambiente, o sea, nosotros ahí ya podemos decir que sea, bueno, una industria minera va a sobreexplotar, va a dañar, va a perjudicar. Entonces, eh, cuando ya llegamos con un nuevo proyecto, ya las personas tienen una idea diferente de cómo la industria minera, en su caso, podría contribuir al desarrollo de determinada región, ¿verdad? Entonces, vamos acumulando estas experiencias, ¿verdad? Pero dentro de la ley, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, les quería mencionar la ley de propiedad industrial, que esa ya se las había hecho, bueno, ya había mencionado algunas cosas, ¿verdad? Ley de fomento, la ley de fomento y desarrollo de la actividad exportadora y de maquila, ¿verdad? Esta es una ley ya bastante que ya tiene su tiempo, ¿verdad? Y que se ha desarrollado dentro del Departamento de Política Industrial del Ministerio de Economía, ¿verdad? Tenemos, hay una bien interesante que les quería mencionar, que es, por ejemplo, la ley de cooperativas, ¿verdad? Y ustedes van a decir, bueno, ¿en qué la ley de cooperativas, ¿verdad? Pero hay un artículo bien interesante que tiene la ley de cooperativas en cuanto al tema de desarrollo industrial, ¿verdad? La ley de fomento y desarrollo de la actividad exportadora y de maquila, ¿verdad? Esa es otra ley que nosotros tenemos muy relacionada al tema industrial. Y, por ejemplo, también tenemos todo el marco de lo que es una ley que no se ha aplicado, que sería la ley de competencia, ¿verdad? Esa, pues, está en proceso ¿verdad? Y,
Por ejemplo, en reglamentos, ¿verdad? Tenemos mucho el tema de la legislación ambiental que por medio de acuerdos, ¿verdad? Se ha manifestado en cuanto a diferentes prácticas, ¿verdad? Eh, pues aquí en el tema de legislación ambiental siento que hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Porque nosotros en cuanto a legislación ambiental siento que no se aplica para todos como tal, ¿verdad? Y que no se tiene un control adecuado o que nos pueda dar indicadores positivos o indicadores reales de cómo es que se está llevando a cabo esta legislación, ¿verdad? Es a mi punto de vista con algunas experiencias que he tenido, ¿verdad? Entonces, una de las principales, de las primeras, ¿verdad? Que sería la ley de propiedad industrial, habla en el título 1, ¿verdad? Se mencionan normas comunes y en su capítulo único, ¿verdad? Disposiciones generales. El artículo 1 dice, objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual, que tiene aplicación en el campo de la industria, el comercio y en particular lo relativo a la adquisición, mantenimiento y protección de los signos distintivos, ¿verdad? De las patentes de invención, ¿verdad? Y de modelos de utilidad y de los diseños industriales, así como la protección de los decretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal. Eh, no sé cuántos de ustedes han tenido oportunidad de ir al registro mercantil, que levanten la mano. Ahí tenemos, bueno, ahí hay unos cuantos, ¿verdad? Dentro del registro mercantil, ahí ustedes van a encontrar las instalaciones de registro de la propiedad intelectual, ¿verdad? Es bien interesante, ¿verdad? Dentro de todo lo que plantea la ley de propiedad industrial, porque consta de 221 artículos, ¿verdad? Es bastante extensa esta ley, ¿verdad? Y esta se comienza a desarrollar también por temas externos, ¿verdad? En cuanto al tema, por ejemplo, de como tal de la ley de la propiedad intelectual, en este caso, ¿verdad? Y no solo en nuestro país, sino que a nivel internacional, ¿verdad? No sé si ustedes se recuerdan de que eh, en su momento se han hecho mucho la publicación de el tema de la piratería, ¿verdad? Eh, pues hacia esa parte va enfocada todo este tema de la ley de propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces, eh, parte de los temas que se ve es el que no exista este, este flagelo por ejemplo, de la piratería, ¿verdad? Creo que en unos años hubo un tiempo en el que nosotros todos, como me incluiré en esa parte, pues teníamos que recurrir a este tipo de productos porque se nos hacía fácil el poder adquirir, tomando en cuenta los precios, ciertos productos, ¿verdad? Yo creo que ahora con el avance de la tecnología, pues se ha podido identificar o plantear de mejor manera los productos para que la gente pueda adquirirlos de una mejor forma. Y también con el avance de la tecnología se ha tenido pues con mejores controles en cuanto a que eh, si uno utiliza, por ejemplo, ya un programa pirata, ¿verdad? Ahí ya uno comienza a tener ciertas limitantes, ¿verdad? O comienza a tener más problemas en un periodo más corto de tiempo, eh, al momento que adquiere artículos pirateados, ¿verdad? Y por ejemplo, en el tema también de patentes, ¿verdad? Patentes de invención, es bien importante el tema de que nosotros estemos conscientes de eso, ¿verdad? Y a veces uno dice, bueno, pero eso se da aquí en nuestro país. Sí, fíjense que sí se da bastante. Yo estuve un tiempo llevando a cabo un proceso de una, de una patente de nombre, ¿verdad? De un producto que se realizó.
y quedó registrado completamente, inclusive se piden logos, ¿verdad? Se pide nombre, se identifica que el nombre no esté utilizado en otra parte por otra persona, ¿verdad? Que el logo, por ejemplo, tampoco esté utilizado en otro producto. Entonces sí hay este tipo de controles, ¿verdad? Se ha comenzado a desarrollar este tipo de controles en cuanto a la ley de propiedad industrial y que nosotros tengamos una certeza en cuanto a lo que nosotros estamos ofreciendo, pues está eh, bien identificado, ¿verdad? Es cierto, también hay mucha gente que en el tema de la ley de propiedad industrial no hace estos procesos, una por desconocimiento y otra también por el tema de la inversión que hay que hacer, ¿verdad? Les, por experiencia propia les digo, en este proceso de nombre de la patente, ¿verdad? Eh, no fue mucho el gasto que se realizó, pero sí tuve conocimiento de que hay en otros procesos de ley de propiedad industrial que sí se gasta bastante, ¿verdad? O sea, sí estamos hablando de una inversión que se va a hacer para esta disposición, va a tener esta disposición en la que sí se gasta y sí se invierte, ¿verdad? Entonces a veces no es atractivo para el tema de empresas que están iniciando, ¿verdad? Incurrir en estos gastos, ¿verdad? Entonces, pero como tal, sí se trata la ley de propiedad industrial, sí trata dentro del conjunto de artículos que tiene, de poder responder a todos estos temas que les mencioné, ¿verdad? De la piratería, de los nombres, ¿verdad? Del uso del nombre que se le va a dar, inclusive de propiedad intelectual que ustedes no presenten de forma adecuada. O sea, hay un control también en SAT, ¿verdad? Para este tipo de, de propiedad como tal. Entonces, yo creo que como tal, eso es algo también bien importante en el avance en la ley que hemos tenido, que ya se comienza a identificar de una forma más rápida por la interrelación que tienen las instituciones ahora, ¿verdad? Por la utilización de la tecnología, el que nosotros podamos al momento de invertir no tener una competencia desleal, ¿verdad? Entonces, podemos abocarnos a estos procesos y tener seguridad que sí se van a cumplir, ¿verdad? En el tema de la ley de cooperativas, ¿verdad? Yo les mencionaba cómo es que la ley de cooperativas viene y está también enfocada al tema industrial, ¿verdad? Y dentro de toda su ley, ¿verdad? Hay hay un artículo que dice disposiciones transitorias, títulos, ¿verdad? Transitorias y derogatorias, ¿verdad? Y en el artículo 63, ¿verdad? Ellos mencionan el régimen de protección industrial, ¿verdad? Y literalmente, ¿verdad? Se los voy a leer, dice, el Estado otorgará a las cooperativas los beneficios del régimen de incentivos fiscales al desarrollo industrial, cuando soliciten en igualdad de condiciones a las empresas que clasifiquen conforme a la legislación vigente. Entonces, para mí este es un artículo que está bastante escondido, ¿verdad? Para muchas personas y que, por ejemplo, al momento de pues, que una cooperativa como tal se organiza y tal, eh, una cooperativa se organiza como tal, puede aprovechar este tipo de beneficios, ¿verdad? Entonces, porque lo menciona muy bien acá, ¿verdad? O sea, otorgará, por ejemplo, el Estado otorgará a las cooperativas beneficios, ¿verdad? Del régimen de incentivos fiscales al desarrollo industrial, ¿verdad? Vamos a ver aquí un poquito más adelante cuáles son esos incentivos fiscales, ¿verdad? Pero dentro de la ley de cooperativas, ¿verdad? También nosotros tenemos otros incentivos fiscales en ciertas exoneraciones, ¿verdad? En cuanto a las actividades que vamos a realizar. Entonces, aquí hay una parte bien interesante en el tema de ley de cooperativas, ¿verdad? Que obviamente no las vamos a clasificar como industriales únicamente, pero que sí pueden realizar esos procesos al momento de que una cooperativa se consolida, ¿verdad? Tiene objetivos claros y trabaja en pro de esos objetivos,
puede aprovechar todos estos incentivos que se tienen en sus leyes, ¿verdad? Y creo que por eso es que la ley de cooperativas no se ha modificado en al menos 40 años, porque la verdad es que sí se utilizan, ¿verdad? No sé si alguno me puede dar, alguno conoce cooperativas en el interior de la República, o todos nos manejamos dentro del interior de aquí de la capital. No, fíjense que este tema y de cooperativas, ¿verdad? Es bien interesante, no directamente en el tema industrial, ¿verdad? Pero es bien interesante en el de, mencionaba a esos compañeros, en el tema de eficiencia de mercados financieros, ¿verdad? Porque aquí dentro de nuestro país tenemos una división en cuanto al sistema bancario regulado y al sistema financiero no regulado, ¿verdad? Y dentro del sistema financiero no regulado está la ley de cooperativas, porque las cooperativas vienen y se abocan al INGECOP, que es el Instituto Guatemalteco de Cooperativas. Y ellos se adhieren a los estatutos que tiene el instituto, ¿verdad? Como tal. Pero nosotros ya encontramos dentro de la variedad de productos que puede tener una cooperativa, ¿verdad? O cómo se puede presentar una cooperativa cuando estudiamos su ley, que pueden ser federaciones de cooperativas, ¿verdad? Hay cooperativas que pueden prestar servicios agropecuarios, ¿verdad? Si ustedes la quieren fundamentar así, o, o cooperativas que ya les pueden prestar dinero, ¿verdad? Eh, Me imagino que alguno de ustedes ha escuchado dentro de la radio eh, esta famosa cooperativa que es Micope, ¿verdad? Ustedes realmente pueden ir a hacer, a depositar su dinero ahí, ¿verdad? A una tasa de interés, y ellos les van a prestar los servicios que les presta un banco, ¿verdad? Pueden realizar depósitos de ahorro, eh, pueden tener una cuenta de depósitos también, ¿verdad? Y ellos dentro de sus productos vienen y les dan este mismo servicio, ¿verdad? Entonces ellos vienen y se comienzan a capitalizar, ¿verdad? Entonces dentro de la ley que ellos manejan, pueden venir y comenzar por medio, perdón, de sus juntas, ¿verdad? De directivas que tienen, a utilizar los recursos que ustedes tienen ahí también para otras actividades, ¿verdad? Entonces, en el tema, por ejemplo, de industrial, ¿verdad? Hay cooperativas que sí se han especializado en el tema, por ejemplo, de, no tengo el nombre ahorita a la mente, ¿verdad? Pero es una actividad, por ejemplo, en el de siembra de rosas, ¿verdad? Como tal es una actividad agrícola, pero ellos vienen y ya no solo patrocinan el tema de la siembra de las rosas, sino que, por ejemplo, vienen y crean invernaderos, ¿verdad? Vienen y hacen lo posible por contactarse como cooperativa con personas en el extranjero, ¿verdad? Para que todo este tema, todo este producto de rosas se vaya a como productos exportados, ¿verdad? Entonces, la cooperativa apoya en ese sentido, entonces ellos ya no están, ya no vienen y no solo obtienen, por ejemplo, la retribución de todos el ingreso que hicieron, sino que también, por ejemplo, los mismos empresarios que se apoyaron con la cooperativa, cuando reciben el pago de las exportaciones, de una vez también lo meten a las cooperativas, entonces están recibiendo divisas también, ¿verdad? Entonces es bien complejo, ¿verdad? Pero sí se dan este tipo de actividades, ¿verdad? Por ejemplo, hay cooperativas, ¿verdad? Hay una cooperativa que está en Quiché, ¿verdad? Que vino y
promocionó el uso, por ejemplo, no fue el uso, sino que promocionó la instalación de una mini hidroeléctrica en una localidad, ¿verdad? Entonces ellos vinieron y hicieron todo el proceso que necesitaban como tal, ¿verdad? Aplicaron a exoneraciones que se tienen tanto en el tema de cooperativas como en el tema también de las prácticas eléctricas que se pueden tener en las comunidades y vinieron y pusieron la planta generadora de electricidad, ¿verdad? Obviamente es una mini, ¿verdad? Una mini hidroeléctrica, pero ellos ya como tal están produciendo electricidad para una población, ¿verdad? Tienen planes de, por ejemplo, poner otra mini hidroeléctrica que pueda venir y brindar el servicio a otra comunidad que está cerca, ¿verdad? Pero ya comienzan a recibir dinero por parte de las personas. Entonces, ahí es cuando nosotros vemos que el tema de cooperativas eh, ha aprovechado esta ley, ¿verdad? No solo en el tema de como tal de cooperativa, ¿verdad? En la prestación de servicios, sino que ha diversificado sus actividades. Entonces, cuando nosotros vamos al interior de la República es que nos damos cuenta cómo es que ellos han venido y se han apoyado con esta ley, ¿verdad? Pero nosotros vemos, en esta parte nosotros sí encontramos un artículo que está bien escondido, que se puede utilizar, ¿verdad? Obviamente de una buena manera, con una buena planificación, ¿verdad? Entonces, esa es una de los ejemplos que les quería mencionar con esta ley, ¿verdad? Y que como tal, ¿verdad? O sea, en una forma mínima, podríamos decirlo, ¿verdad? Apoya a industrias micro, ¿verdad? O inclusive a emprendedores micro, ¿verdad? Que podríamos también verlo desde ese punto de vista, ¿verdad? Otra ley que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que es un poquito más conocida o que la hemos mencionado más o que la hemos visto en los artículos que hemos leído, es la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, ¿verdad? Ese es el decreto 2029-80. Y esta pues ya como tal contó con 50 artículos, ¿verdad? Y dentro de su capítulo uno pues ahí nosotros tenemos el campo de aplicación que iba a tener esta ley de fomento, ¿verdad? Y ese menciona el campo de aplicación, ¿verdad? En el artículo uno dice, la presente ley tiene por objeto promover, incentivar y desarrollar en el territorio aduanero nacional la producción de mercancías para exportación o reexportación por personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país para un contratante domiciliado en el extranjero, el cual la empresa domiciliada en Guatemala le suministrará productos de acuerdo a las condiciones convenidas, así como regular la actividad exportadora y de maquila de las empresas dentro del marco de los regímenes de perfeccionamiento activo o de exportación de componente agregado nacional total, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros sabemos que en el tiempo, hubo un tiempo, ¿verdad? Muy bien en el periodo, por ejemplo, que empezó cuando estuvo el expresidente que pues falleció hace un tiempo, ¿verdad? Hace unos días, podríamos decir, eh, que incentivó mucho esta ley, ¿verdad? Ya se tenían ciertos incentivos con esta ley, pero él trató de incentivarlo un poco más en cuanto al tema de la actividad exportadora y de maquila. Y nosotros ahí comenzamos a tener, a ver noticias que teníamos maquilas en muchos lugares, ¿verdad? La mayoría de las maquilas se asentó en el tema de Amatitlán, ¿verdad? También tuvimos varias maquilas en Misco, que eran, pues, eran los donde habían más sectores, ¿verdad? Y cuando identificamos que eran, por ejemplo, bueno, yo en ese tiempo les decía los chinitos, ¿verdad? Pero no, habían coreanos, ¿verdad? eh, Casi que en su mayoría, ¿verdad? Que eran dueños de estas maquilas, pero que aprovechaban esta ley, ¿verdad? Creo yo que hubo un poco con la ley de fomento y desarrollo de la actividad exportadora de maquila, hubo un poco de desinterés a partir de que se cambió el gobierno, ¿verdad? Porque, como bien lo sabemos, ¿verdad? Hay, obviamente, varios sectores industriales, no solo uno,
que a veces están interesados en el tema de quiénes son los que se desarrollan, ¿verdad? Y no se les supo dar pues un mejor tratamiento al tema de competitividad que nosotros podíamos tener con esta ley, ¿verdad? Porque también, obviamente, eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta también, ¿verdad? Que al momento que nosotros creamos leyes, ¿verdad? Y ponemos las reglas de juego, obviamente también los otros países centroamericanos van a estar muy al tanto de lo que nosotros vayamos a realizar, ¿verdad? Entonces, en un principio, pues se pudo obtener buenos resultados, pero después comenzamos a tener competencia, por ejemplo, con Honduras, ¿verdad? Y con Salvador. Entonces, ellos comenzaban a- a disminuir, por ejemplo, en el tema de la mano de obra, ¿verdad? El pago que tenían que hacer en mano de obra. Entonces, muchas de las maquilas que nosotros sabemos muy bien también que eran explotadoras, ¿verdad? Fueron aprovecharon este tema y se movieron de país, ¿verdad? Entonces, en su momento se ha, pues, incentivado a que se vayan eh, estableciendo otras maquilas, ¿verdad? Pero creo yo que determinando qué juego es el que se le va a dar a, a este tipo de maquila, ¿verdad? A este tipo de actividad. Porque si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, cómo es que ellos vienen y utilizan toda esta actividad de la actividad exportadora y de maquila, y aquí lo menciona bien en el artículo 1, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el hecho que el contratante, ¿verdad? Domiciliado en el extranjero venga y solo mande, por ejemplo, toda la materia prima que se va a utilizar, ¿verdad? Que a veces ya la traen de una forma. Aquí viene y como tal, ¿verdad? Como tal dice la palabra, se maquila, se hace toda la prenda y cuando llega, por ejemplo, a Estados Unidos ya solo se le pone la etiqueta, ¿verdad? Y ese es allá el tema de la etiqueta. Yo estaba escuchando también en un conversatorio que se tuvo, solo el tema de la etiqueta que se ponga en otro país incrementa el costo de ese producto, ¿verdad? Como tal, nosotros maquilando acá, nosotros no recibimos ese beneficio extra que se tiene y ahí nosotros perdemos esas divisas, ¿verdad? Como tal. Entonces sí hay un tema en este juego, ¿verdad? No solo en el tema de la política que nosotros podemos aplicar, sino que también en la política y las reglas que ponen las empresas, ¿verdad? Entonces es bien complicado, pero no quiere decir que sea imposible de poder aplicar otro tipo de ley o de condiciones, mejor dicho, para poder seguir aprovechando esta ley, ¿verdad? Aquí dentro de esta ley también está el tema de las zonas francas, ¿verdad? Porque era el tema de la exoneración de impuestos, ¿verdad? El tema de, por ejemplo, de la no aplicación de ciertos impuestos por parte de la SAT, tomando en consideración ciertas reglas y ciertas actividades, ¿verdad? Como yo les mencioné, eh, la materia prima venía, llegaba a un puerto, directamente se ingresaba a la zona franca, ¿verdad? Obviamente el producto que salía de la zona franca iba directamente al puerto y todo eso que se procesaba ahí no se quedaba acá, en cierta parte, ¿verdad? Entonces, pero creo yo que se puede aún, con el tema de maquila, seguir aplicando, pues no a entregar productos, por ejemplo, directamente a Estados Unidos, pero se podría aplicar a que nosotros, con la experiencia que hace tiene y maquila, poderla aportar hacia otro país, ¿verdad? Pero es el tema de reestructurar toda la ley, ¿verdad? Pero como tal es una parte, un marco legal que nosotros tenemos en el tema de industria. Ley de competencia. Aquí la ley de competencia, ¿verdad? No es una ley como tal ya que se aplica en nuestro país, sino que es una iniciativa de ley que se tiene con 147 artículos, ¿verdad?
Esta ley de competencia está muy amarrada al tema de lo que estábamos viendo anteriormente en el tema de PRONACOM, ¿verdad? Que es Programa Nacional de Competitividad. Pues, pero la ley de competencia cuenta con 147 artículos, ¿verdad? Y que esta se centra, por ejemplo, en la defensa y promoción de la libre competencia, ¿va? Y también define aquí prácticas anticompetitivas, ¿verdad? Como tal, ya para darle un mejor marco a este tema. Y pues aquí en este sentido viene y las clasifica dentro de lo que son prácticas absolutas y prácticas relativas, ¿verdad? Hay una explicación aquí que tiene la ley, ¿verdad? Esta propuesta de ley como tal, ¿verdad? Que se comenzó a retomar después de que ya se comenzó a bajar el tema de pandemia, ¿verdad? Eh, considera la propuesta de que a partir del artículo 119, ¿verdad? De la Constitución Política de la República, que establece la obligación fundamental del Estado de impedir el funcionamiento de prácticas excesivas, ¿verdad? Que conduzcan a la concentración de bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad, ¿verdad? Como se los habíamos mencionado antes. Y en su primer artículo, pues, esta propuesta de ley tiene, ¿verdad? Eh, un objetivo que es el de promover y defender la libre competencia para fortalecer la eficiencia económica en la búsqueda del bienestar del consumidor como tal, ¿verdad? Así como fortalecer la eficiencia económica en la búsqueda de bienestar, perdón, así como prevenir, investigar y combatir, perseguir y sancionar las prácticas anticompetitivas, las concentraciones irregulares, ¿verdad? Y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados en beneficio de los consumidores, ¿verdad? Entonces, esta ley se trata de apoyar, por ejemplo, con el tema de otras instituciones que se tienen como la DIACO, ¿verdad? Que es la Dirección de Asistencia al Consumidor, ¿verdad? Pero que a veces uno dice, bueno, a mí, ¿en qué me puede apoyar la DIACO, verdad? Pero que nosotros ya con, bueno, o ellos lo mencionan, que ya con esta ley, ¿verdad? Puede tener un mejor marco conceptual en cuanto a poder aplicar ciertas leyes a prácticas que tienen ciertas empresas, ¿verdad? Entonces, otras y una muy importante en el tema de la competencia es a fortalecer la eficiencia económica por ejemplo, de los emprendedores, eh, de los microempresarios también, ¿verdad? Y de las medianas empresas, ¿verdad? Entonces, hay un tema ahí en cuanto a lo que se da en la ley, pero también lo que se busca promocionar con la ley, ¿verdad? Dentro del marco legal que nosotros vamos a tener también en la industria, tenemos pues una que es el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, ¿verdad? Esta va pues enfocada, ¿verdad? A ciertas prácticas que nosotros vamos a tener en, en el tema de la Unión, de las actividades de la Unión Centroamericana, ¿verdad? Entonces, el convenio lo que busca es, como tal, ¿verdad? Promover el que se tengan ciertos privilegios para ciertas actividades, o sea, ciertos incentivos fiscales para actividades, ¿verdad? Industriales, pero también el convenio es un poquito más específico en cuanto a a qué incentivos fiscales se van a tener y qué actividades no se toman en cuenta, ¿verdad? Este es bien interesante porque, digamos, aquí hay una demostración de los avances que se ha tenido en cuanto al tema de la Unión Centroamericana, ¿verdad? Y hay dos, ¿verdad? O sea, está el primero, ¿verdad? El convenio centroamericano y está la parte dos. Pero este como tal, lo que estimula es fomentar en conjunto, ¿verdad? De los países centroamericanos el desarrollo industrial.
En su artículo 1 se menciona, ¿verdad? Que los estados contratantes, ¿verdad? Que se encuentran en el convenio convienen establecer un régimen centroamericano uniforme de incentivos fiscales al desarrollo industrial de acuerdo con las necesidades de la integración y el desarrollo económico equilibrado de Centroamérica y conforme a las siguientes disposiciones, ¿verdad? Entonces hay un campo de aplicación que se tiene, que ya lo menciona en el artículo 2, ¿verdad? Y solo de manera general, ¿verdad? Hace mención a que se aplicará, ¿verdad? Al establecimiento o a la ampliación de las industrias manufactureras que contribuyen de manera efectiva al desarrollo económico de Centroamérica. Ese es como tal el punto que en el cual se centra el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, ¿verdad? Más que todo al sector manufacturero, porque en el artículo 3, ¿verdad? Ellos ya ahí comienzan a hacer la limitante de por qué solo es al tema manufacturero, ¿verdad? Dice el artículo 3 literalmente, ¿verdad? Los estados contratantes no otorgarán a las industrias manufactureras beneficios fiscales de naturaleza, monto o plazo, distintos a los previos en este convenio. Se exceptúan a esta disposición las exenciones, ¿verdad? Que se concedan respecto a impuestos municipales o locales. Los estados contratantes no otorgarán beneficios fiscales a actividades productivas no comprendidas en el artículo 2 anterior a excepto a las siguientes que podrán regirse por las leyes o disposiciones de carácter nacional, ¿verdad? Las de extracción de minerales, ¿verdad? Las de extracción de petróleo y gas natural, las de silvicultura y la extracción de madera, la piscicultura, la caza marítima y la pesca, la industria de actividades de servicios, las actividades agropecuarias y la última sería la construcción de viviendas populares, ¿verdad? Ahí ellos ya comienzan a hacer una limitante en cuanto al convenio, ¿verdad? Y pues delimitan únicamente al sector manufacturero, ¿verdad? En cuanto a las leyes que nosotros podríamos aprovechar en cuanto al marco legal de la industria en nuestro país, ¿verdad? Y esa sería una para ejemplificar el tema de Centroamérica, ¿verdad? Y otra, ¿verdad? Para ya irnos un poquito más arriba en este tema, estaría el del CAFTA, ¿verdad? El DR-CAFTA, ¿verdad? Este acuerdo o este tratado entró a partir del acuerdo gubernativo número 137-2016, ¿verdad? Que contiene reglamento de evaluación y control y seguimiento, perdón, el DR-CAFTA es como tal, entró a partir si no estoy mal, del 2002. Vamos a ver. Sí, vamos a ver, tengo una duda ahí con el año. Perdón, cuando fue negociado entre 2003 y 2004, ¿verdad? Y aquí en este, pues ya es un poco más ambicioso. El tratado es un poco más ambicioso, ¿verdad? Porque incluye a la República Dominicana, eh, todos los países centroamericanos, ¿verdad? Y en parte, en algunas cosas, a veces entra República Dominicana y todo era para aprovecharse con el tema de Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí pues ya se tratan temas en el tema de industria, comercio y MIPIMES, ¿verdad? Creando una zona libre, ¿verdad? De comercio entre los países que firmantes, ¿verdad? Obviamente se tiene ahí, nosotros teníamos como objetivo mayor el tema de todo el territorio de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, siento que hubieron unas limitantes, ¿verdad? En cuanto a aranceles que no
que no se ejemplificaron de una buena manera para nuestro país, ¿verdad? Y que no fueron bien aprovechados en el tema arancelario y que trajeron pues ciertas repercusiones en el tema de divisas y en el tema de, por ejemplo, que fueran bien aprovechados por el sector empresarial de nuestro país, ¿verdad? Pero creo que como tal es un buen ejemplo, ¿verdad? Para tomar en cuenta en el tema a qué limitante podrían llegar nuestras industrias, ¿verdad? En cuanto al tema legal de exportación, ¿verdad? Y que ya sería, pues bueno, tomarlo en cuenta en un futuro tratado, ¿verdad? Y en cuanto a las prácticas que la Organización Mundial de Comercio también nos aplica. Entonces, ese sería, en este caso, por ejemplo, únicamente lo del marco legal. Vamos a seguir en la próxima clase con el tema de el marco institucional, ¿verdad? De cómo se encuentra el marco institucional en nuestro país, ¿verdad? Y cómo es de que este marco institucional apoya a la industria como tal, ¿verdad? Entonces, ya se les pasó la lista, ¿verdad, jóvenes? El listado de asistencia. Cali. Bueno, estamos entonces ahí, jóvenes. Los miro el día miércoles y nos vamos a quedar ahí porque vamos un poquito atrasados con con el otro salón, ¿verdad? Entonces sí necesito el miércoles, voy a adelantar con el otro salón para que estemos parejos ya con el tema del miércoles y ya vayamos en la misma sintonía, ¿oyeron? Que tengan buena noche y buen provecho.